En tu presencia somos uno contigo, Señor. En tu presencia te adoramos. Nuestro espíritu te adora, Señor. En tu presencia escuchamos tu voz, Padre de la gloria, porque venimos, Señor, a escucharte. Que sea tu espíritu aquí presente, Señor. Presentamos nuestros cuerpos, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser ante ti, para que seamos uno contigo, Señor. Todo aquello que quiere tomar nuestro pensamiento, Señor, se echa fuera de nuestra mente. Todo lo que nos quiere distraer, Señor, sacarnos, Señor, de tu presencia se va fuera en tu santo nombre, por tu santo nombre, porque en tu santo nombre hay poder, a causa de que tú lo hiciste todo. Tú venciste las tinieblas y las tinieblas no tienen lugar en nuestra mente, porque tú venciste, Señor, y ahora eres tú con nosotros, uno solo. Por lo tanto, estamos revestidos de esa autoridad para echar fuera las tinieblas, para pisotear el enemigo, para correr las tinieblas, para poder declarar que las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia, porque somos uno contigo, Señor, porque nos colocaste en esos lugares de autoridad y de gobierno, a causa, Señor, de la creación, a causa de tu Padre, que es nuestro Padre, a causa de Él, porque por Él estamos aquí. Hoy venimos aquí, Señor, para que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta palabra que nos traes, para alimentarnos, para comer de ti, porque hoy comemos de ti, Señor. Venimos a alimentarnos de ti, Señor. Hoy te colocamos hogar de oración, Señor, la congregación, este lugar, esta reunión de los domingos, Señor, para que seas tú, Señor, levantando esta reunión, porque es tu honor y es tu gloria, Señor. No es nuestra gloria, sino tu honor, Señor, para establecer ese reino y ese gobierno, Señor, en nuevas familias, en nuevas personas, las personas que tú agregas, Señor. A eso hemos venido, Señor, a edificarnos y a edificar a otros, Señor, a hacer luz en este caminar, a causa de la luz que eres tú, Padre, porque eres tú el que iluminas, el que traes la luz, el que corre las tinieblas, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este es el tiempo el que el Señor nos está dando, es el tiempo de resurrección, es el tiempo que Él nos da para nuestra generación y la generación venidera. Cuando Él vino, dice Oseas 6.1, Oseas 6.1 al 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él arrebató su presencia del hombre. Él dio de su espíritu al hombre, pero Él arrebató. Él tomó, Él transformó, Él procesó, Él hirió y Él nos curará, dice. Porque el hombre tenía que ser procesado, por eso dice Oseas 6.1 así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Él es la lluvia tardía. Estamos en los tiempos, en el tercer día, en el día de la resurrección. No estamos en el primer día. Cuando Él vino y nos dio vida, nos metió en ese tercer día. Hay personas que viven en el primer día. Vivir en el primer día es estar en los atrios. El cojo, el ciego, el inválido estaba en los atrios, estaba en el agua del estanque, estaba esperando el mover de las aguas estancadas.
Allí esperaban que el ángel descendiera, pero este tiempo es el tercer tiempo, el tiempo de la resurrección. Las aguas ya no están estancadas, porque de él corren ríos de agua de vida. En ese momento esperaban que el ángel descendiera a mover las aguas. Estaban en los atrios esperando el mover de las aguas. El Señor nos ha traído a resurrección. Estamos en ese tercer día. La palabra dice, Oseas en el 13:14, que es consecuente. Oseas nos estaba hablando palabra profética, estaba tomando de los cielos para la tierra, estaba trayendo ese mensaje, estaba en la presencia, en su presencia, como nos decía el adorador ahora. En su presencia hay plenitud, gozo en su presencia, dice, de la mano del Seol los redimiré, de la mano de los infiernos los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Estaba hablando, Oseas estaba hablando palabra profética, porque la muerte, que era la ausencia del Espíritu de Dios, sería vencida, sería destruida la muerte a causa de la vida que traía Jesús, que traía el Cristo, que volvía, eso que arrebató el Padre, el Cristo volvía y lo traía y soplaba, como estudiábamos en esta semana, el soplo, Él vino y sopló en ellos, el mismo soplo que se había perdido, que el Señor había tomado, había arrebatado, Él nos lo está dando en este momento, porque es el tercer día, es el tiempo del tercer día, ese es el tiempo. En Lucas, la palabra dice que en Lucas 13:31, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Unos fariseos, aquellos que se movían en la política de ese entonces y que eran uno con Herodes. Los fariseos tenían gobierno, tenían concilios, tenían el poder sobre el pueblo de Israel. Por eso no toleraban que viniera la palabra del Señor a traer libertad, porque había comodidad en ese entonces. Y el Señor les contesta en Lucas 13:32, y les dijo, id y decid a aquella zorra. Las zorras son las que se comen los frutos. Las zorras representan a Satanás, que no quiere ver frutos sobre la tierra. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Estaba hablando que él traía esto, traía la libertad, traía la liberación, pero el tercer día terminaría su obra, daría de él a nosotros, nos daría resurrección, nos daría vida, porque él iría a la cruz para dar vida, él tenía que morir para darnos la vida. Él estaba diciendo, y dile a Satanás que está vencido. Es lo que nos dice en ese tiempo a nosotros, Satanás está vencido. Nosotros no podemos vivir en temor. La zorra no puede venir a comer los frutos. La zorra no puede tocar, matar ya, acabar más los frutos. La zorra no puede tocar nuestros hijos, no puede tocar esta generación, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, las zorras, dile a las zorras, dile al temor tuyo, sal fuera temor, porque no puede tocarnos, no puede llevarnos, no puede cautivarnos, no puede tomarnos la mente. No podemos nosotros declarar cosas que porque nuestros ojos no lo están viendo, no lo podemos hacer vida en nosotros. Nosotros estamos declarando que las tinieblas han salido de este lugar, que las zorras no tocarán el fruto de esta iglesia. Y decirle a esas zorras, nos está diciendo, dígale a esas zorras que los hijos nuestros que vienen aquí a reunirse no los puede tocar, porque ellos viven en la vida de la resurrección. Porque tus hijos así no estén aquí en este momento, no los puede tocar, ni por su rebeldía, ni por nada de esta situación, no los puede tocar. Dile a esas zorras que no pueden, porque ellos están viviendo en el tercer día, en el día de la resurrección. Pero la palabra es más profunda aún todavía. Estamos viviendo el tercer día, la vida de Cristo en nosotros, pero para ser testigos de esa palabra. Él nos vino y nos dio vida para meternos en la presencia de Él,
para llevar ese mensaje de vida, para llevarlo, pero manifestándolo a través de nosotros. La palabra nos dice y nos habla en Apocalipsis 1, ese Apocalipsis que nos habla no de las cosas finales, sino de la vida de Cristo. 1:1. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La vida de Cristo te trae revelación. 1:2, que ha dado testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. Está hablándote de 3 testimonios. Te está hablando del testimonio de la palabra, que es el mismo testimonio que dio Moisés. Moisés escribió el Génesis porque dio testimonio de la palabra que era la palabra creadora, la palabra de creación, la palabra de Génesis. Moisés nos dio testimonio sobre eso. Y de todas las cosas que Moisés vio, de todo ese poder de Dios, él también fue testigo. Pero más aún Juan está hablando que él está dando testimonio de Jesucristo. Juan, cuando está escribiendo esta palabra, está diciendo, doy testigo y soy fiel testigo de las cosas que estoy viendo en el cielo en este momento y de la vida de Jesucristo que vive dentro de mí. Por eso yo soy testigo, porque hablo no las cosas que quiero, que son del conocimiento mío, sino las cosas que el Señor me está revelando en este momento, porque soy uno en el Espíritu con Él. El Señor nos está hablando de ese testimonio de que debemos ser testigos. Y testigo, dice el diccionario muy claro, es alguien que está presente y que puede dar fe de algo que él ha vivido. O sea que yo no soy testigo por los libros que yo leo, ni por los programas que yo veo en la televisión, sino por la vida misma de lo que yo estoy viendo en la vida del Padre. Puedo hablar de esas cosas con el Padre y puedo dar testimonio de que Él es fiel y verdadero. ¿Ya? Cuando tú hablas que estás viviendo una nueva vida, del que el Señor te ha sacado del lodo cenagoso, del que el Señor te ha dado vida nueva, de que tu casa se ha enderezado, de que tu casa camina conforme a la palabra, de que ese es ser testigo. Estás dando fe de aquello que el Señor ha hecho en tu vida. Estás dando fe de las cosas que Él te está hablando. Te está dando fe de lo que Él te ha dicho en el secreto. Eso es ser testigo. Por eso el Señor nos habla, nos lleva a formación. Sí, trabajamos en una escuela de formación los jueves. Nos formamos en la palabra. Tenemos una relación de conocimiento. Transmitimos lo que el Señor nos está dando. Pero Él quiere que seamos testigos, cada uno de esa vida verdadera, de esa relación verdadera con Él. Y solo a través de una vida transformada en Él, que es lo que ya estaba viviendo Juan en este momento. Juan, cuando escribía esto, estaba en la intimidad con el Padre en Patmos. Él estaba en el Espíritu con Él y Él hablaba y escribía las cosas que Él estaba viendo en ese momento. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El ser testigos del Padre es el testimonio de Jesús en el espíritu de la profecía. Jesús es la profecía, Jesús es la palabra profética. Jesús, cuando el Señor te está revelando las cosas secretas, Él se está revelando a sí mismo para que nosotros manifestemos las cosas del cielo sobre la tierra. Cuando Él vive dentro de nosotros, es el Espíritu de Cristo que está dentro de nosotros, que opera en nosotros para manifestar esas cosas grandes del Señor. El Señor nos está hablando en este momento que estamos viviendo en el tercer día,
pero nos está llevando a ser testigos, ¿sí? A ser testigos, a ser ese testimonio vivo de las cosas grandes que Él hizo. Dice, y recibiréis poder, ¿sí? Él ya vive en nosotros, ¿sí? Pero tenemos que manifestar esas cosas grandes de Él. ¿Y cómo lo hacemos para manifestar? En esa intimidad el Padre se moverá y seremos uno con Él, y Él nos dará de las cosas secretas de Él para nosotros actuar. Él te revelará las tinieblas, así como los intercesores, los guerreros de esta casa, que todos somos guerreros. Él nos manifestará las cosas que tenemos que correr para que las puertas del Hades no puedan prevalecer. Por eso tenemos que vivir en esa intimidad y ser testigos de su obra en nosotros. Tenemos que ser llenos, por eso debemos de ser templos del Espíritu. Porque en esa llenura del Espíritu Él se manifestará en nosotros y podremos operar conforme Él quiere que operemos. Por eso la adoración, la alabanza, nosotros seguimos orando. Hoy debía estar una persona aquí. Pero tenemos que meternos en ese operar del Espíritu, en esa unidad de Espíritu con Él, para que sea Él y no la fuerza nuestra, trayendo un adorador aquí a esta casa. Estamos formando en una escuela, estamos queriendo, pero no es nuestra fuerza, es el Espíritu que debe tocar el Espíritu para hacer la voluntad de Él, para que esté aquí un piano, un órgano, un teclado operando. El solo operar el teclado, correrán las tinieblas, porque es el Espíritu viviendo en el Espíritu de ese adorador que correrá y operará, ¿sí? Porque no son cuántas canciones nosotros cantamos, cuántas preparamos en la semana, ¿sí? Sino que el Espíritu se mueva a través de estas personas que el Señor quiere usar y operar. Y no solamente en esta parte, sino en el transcurrir de nuestra vida. Él quiere operar, Él nos ha llenado, Él dio de su vida para llenarnos, el misterio revelado, la vida de Cristo en nosotros, para operar verdaderamente como Él es el diseño perfecto de Él. Joel 2:28. Y está hablando la palabra de profecía aquí. Joel nos está hablando. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esa es la palabra que el Señor nos está dando. Esto tiene cumplimiento en el tercer día, cuando el Señor dio de su vida para llenarnos a nosotros, es para operar del cielo a la tierra a través de nosotros, y profetizarán esa causa de lo que Él está haciendo en nosotros. Porque la profecía no es la adivinación, no es decirte qué te va a suceder, sino la profecía es la palabra de Cristo para que hagamos la voluntad del Padre diariamente, para que nos movamos en la voluntad de Él. El espíritu de profecía es, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿cuál es tu voluntad en mí? Y Él se revele para que hagamos lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Por eso, y los hijos y nuestras hijas profetizarán. Profetizar es hacer la voluntad, profetizar es el espíritu de profecía en ellos. Profetizar es hacer la voluntad del Padre en estos tiempos. El Espíritu de Dios opera en la pastora, en la profeta. El Señor revela las cosas. Te está hablando para que te alinees. El profeta vino a arrancar, a derribar, a destruir, a sacar para que te alinees, para que hagas la voluntad del Padre. El profeta no opera para decirte qué te va a suceder mañana, ni qué te ha de convenir esto o aquello. El profeta te está alineando a las cosas del Padre para que tú operes en este espíritu que es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Grandes cosas haremos, porque a causa de su presencia y de su espíritu. Por eso es que esta congregación tiene que operar conforme el lineamiento. El espíritu que reposa en la profeta es el mismo espíritu de Cristo en cada uno de nosotros.
Por eso ella imparte lo que el Señor le ha dado, imparte en nosotros. Y nosotros impartimos en nuestros hijos. Porque esa es la impartición de lo que el Señor quiere hacer y operar en nuestras vidas. Yo no hago nada si yo no veo y oigo primero al Padre. Juan 5:19. Juan 5:19. Y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ese es el espíritu unido del Hijo con el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre nos está hablando, dice, el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, el Hijo nos ha llenado ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí. A llenarnos de su vida. Él vino a llenarnos de su vida, de su presencia, de su esencia, de su imagen, para hacer la voluntad del Padre. Porque Adán fue creado para hacer la voluntad. Nosotros vinimos a hacer la voluntad del Padre. Tomamos decisiones que no son, a causa de nuestro desconocimiento. Por eso nuestros hijos tenemos que llevarlos a esa unidad con el Padre a través del Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Por eso el Hijo tenemos que ser uno con Él, en esa intimidad, para tener esa palabra, para tener esa luz en nuestra vida y hacer la voluntad del Padre. Porque estamos acostumbrados y se enseña del avivamiento, y se enseña de que hay reuniones de avivamiento, pero avivamiento viene de la palabra avivar, de dar vida, y el dar vida es dar de lo que tenemos nosotros. El Señor nos dio vida para dar vida, o sea que tú impartes de lo que tú tienes. Avivamiento no es una visitación, avivamiento es vida en nosotros que te la da el Padre a través del Hijo. Y cuando tú tienes la vida del Padre puedes dar vida. Cuando Cristo, el Espíritu de la profecía, habita en nosotros, nosotros podemos impartir de esa vida a otros. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero todo esto se ha confundido, porque no estamos impartiendo vida, porque no estamos impartiendo la palabra del Señor. A eso tenemos que llegar nosotros con nuestros hijos, a llevarlos en este evangelio, a impartirlos. Cuando tú te reúnes con ellos, debes impartirle de la palabra, impartirle lo que nosotros hemos recibido, para que ellos sean portadores de esa verdad y esa revelación. Esto es de espíritu a espíritu. Esto no es de conocimiento, vuelvo y repito. Esto es de espíritu a espíritu. El Espíritu de Dios descendió en Jesús. El Espíritu de vida vino a nosotros. Él impartió desde la cruz vida a nosotros, nos dio vida. Porque es de espíritu a espíritu. Porque no es de conocimiento. Es de revelación del Espíritu. Por eso es de intimidad. Damos, ¿sí? Damos de lo que el Señor nos ha dado, pero es intimidad, de espíritu a espíritu. Dice Juan 14:20. Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día es la medida, en la medida que yo soy uno con Jesús, yo soy uno con el Padre. En aquel tiempo Jesús, cuando vivió, estaba llena la tierra de conocimiento. El espíritu griego estaba en su plenitud. Era el razonamiento de la Torá, razonamiento de las Escrituras. Razonamiento, pensamiento, conocimiento. Jesús, mira lo que les dice en Juan 5:39. Por eso tenemos que
llevar parejo, llevar ese conocimiento, llevar esa escuela parejo a la intimidad con el Padre, porque no podemos crecer en conocimiento sin intimidad. Y eso es lo que el Señor les decía en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les decía a ellos, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes les parece que ahí está la vida eterna, o sea, ustedes les parece que en el conocimiento, en el conocer la palabra de Dios, van a tener la vida eterna. Pero, y ellas son las que dan testimonio, ellas vinieron a dar testimonio de mí. O sea, en el conocimiento van a entender que la Torá estaba narrando lo que yo venía a hacer en este momento. Que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías anunciado, que yo vine a dar libertad al cautivo. Isaías, Daniel, es el reino que venía anunciado por Daniel. Lean y estudien y hacen bien que escudriñen las Escrituras. Pero a ustedes les parece que esa es la vida eterna. Ustedes piensan que por tener tanto conocimiento, tanta escuela, van a tener la vida eterna, pero no es así. Yo vine, luego dice al final, le quitó las vendas y les dijo, miren, entiendan, lo que las Escrituras estaban diciendo era lo que yo soy. Entonces, cuando les quita las vendas, pero mira lo que sigue diciendo aquí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, el crecer en el conocimiento te da una formación, pero la vida la tenemos con Él, en la intimidad con Él, en esa relación con Él, cuando Él viene a habitar en mí, cuando Él empieza a revelarme todas estas cosas, es que empezamos a tener la vida de Cristo. Y si tenemos la vida de Cristo, tenemos la eternidad de Cristo, volvemos a ser un espíritu con Él, como lo fue Adán, volvemos a tener esa eternidad, para allá como viene el diseño, una vez vendremos a gobernar con Él sobre esta tierra, porque estos cuerpos irán a descansar en la tierra, porque estos cuerpos tendrán que ser transformados de la gloria de Dios, porque Él dice la palabra que nos dará cuerpos transformados, ¿sí? O sea, ya no irán a la descomposición, porque ese es el diseño actual a causa del pecado. Por eso la edad del hombre fue disminuyendo, a causa de tu pecado te fui mermando la vida sobre la tierra. Vivían 900 y pico de años y terminamos ya en 120, y quizá algunos no llegan a los 120 ni a los 80 a causa del pecado, pero Él nos dio la vida eterna y nos promete su palabra que tendremos cuerpos como las vestiduras de gloria que estudiamos esta semana, esas vestiduras de gloria, y comprad oro refinado, y comprad vestiduras blancas. Esas vestiduras son las vestiduras de gloria, ese es el Cristo en nosotros, vestiduras de gloria. Pero tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria, dice el Señor, como lo fue Pablo. Así ese modelo que él transmitía, el modelo de Cristo, Pablo, él nos está enseñando en esta palabra. El corazón del Evangelio del Reino es la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Jesús. Ese es el corazón del Evangelio del Reino. La unidad, cuando somos uno con Él, cuando Él viene a habitar dentro de nosotros. Ese es el Evangelio del Reino. Es la vida de Cristo en nosotros. Ahí entendemos todo lo que es el Evangelio. Él vino a vivir en el hombre. Él vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Esa es la esencia de lo que vino Jesucristo. Él nos dio salvación, nos dio resurrección, nos libra del enemigo, nos perdona los pecados. Si son rojos, nos los vuelve blancos. Todo eso, pero Él vino a restaurar esa imagen, a unirnos de espíritu a espíritu con Él. Esa es la esencia, el corazón del Evangelio que el Señor nos vino a dar. Y nos está hablando que seamos testigos de Él, que nosotros debemos de ser testigos, testimonios verdaderos de ese Evangelio. A causa de esa intimidad con Él. Juan era testigo, Pedro fue testigo.
Pedro fue testigo, no te le ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Allí es donde tenemos esa intimidad, que el Señor nos revele de sus escrituras, que sea Él, que no sea la escuela de formación, ¿sí? Que no seamos como estos entendidos que creían encontrar en la escuela de formación la vida eterna. No, la vida eterna la encontramos en la intimidad con Él. Dice allí muy claro, no queréis venir a mí yendo a Él, siendo uno con Él, tendremos esa vida eterna, ese espíritu de Él en nosotros, y entonces sí seremos verdaderos testigos de Él, ¿sí? Por eso tenemos que entregar muchas cosas, tenemos que entregar nuestra vida, tenemos que entregar nuestro cuerpo, tenemos que entregar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Tenemos que cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, que Él lo transforme. Es una serie de vivencias que tenemos que proseguir, ser procesados, para poder verdaderamente ser testigos de su Evangelio. O sea, esto no es así. Esto es un proceso que tenemos que vivir, y el cual hemos empezado, porque Él se ha revelado a nosotros. Él se ha revelado a nosotros, pero tenemos que seguir en este caminar, seguir en este proceso con Él. Por eso la palabra habla muy claramente, Romanos 8:22, es tan duro el proceso que se asemeja a un parto, dice la palabra Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación tiene la necesidad, la creación está gimiendo y tiene dolores. ¿Por qué? Porque necesita ese nacer de nuevo, necesita esa vida de Cristo dentro de nosotros. Por eso toda la creación, pero nosotros somos los que tenemos que operar esto. Así habla la palabra Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora es porque nosotros tenemos esa misión que debemos de ejecutar, que es llevar este Evangelio, siendo testigos de él, llevar el Evangelio, transformar las generaciones, ser entes transformadores. Ser entes transformadores. Gálatas 4:19 dice. Gálatas 4:19. Vuelve y nos lo repite aquí: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira que es un proceso de formación, pero debemos de ser consecuentes. Debemos de tener claro que es un proceso, tener claro que si nuestros hijos están llegando al Evangelio, tenemos que llevarlos paso a paso, para que entiendan y comprendan la verdadera vida de Cristo que debe habitar dentro de ellos. Porque ese es el proceso que el Señor diseñó. Pablo lo está hablando muy claro aquí. Es Cristo que tiene que ser formado. Formado quiere decir que no es de un momento a otro, sino que tiene que ir creciendo. La palabra dice que es a través de la fe. La palabra dice que la fe es por el oír, y por el oír la palabra. O sea que este es el proceso por el cual tenemos que ser paso a paso transformados. Y ahí es donde tenemos que llevar a esta generación, que esta generación es inmediata. Hoy les estaba enviando un documento donde decía que Bill Gates, Crosby, creo que es el del iPad, se los mandé hoy. Ellos mismos, que son los creadores, los dueños del aviso, de la tecnología de punta, ellos mismos no le daban esos instrumentos a sus hijos, porque sus hijos tenían que ser transformados en el pensamiento a través de los libros, dice allí. No estamos hablando nada de palabra, que ellos tenían que llevar el conocimiento a través de la lectura y de la formación, del proceso de formación a través de los libros y la lectura. Ellos no le podían dar un iPad de mover los dedos e inmediatamente aparecen las cosas, porque los hijos son así. Los hijos le dicen
le dicen al papá, el papá le dice, no tengo dinero, papá vaya al cajero, papá, allá es donde sale la plata. Porque es la inmediatez, el pensamiento que ha sido generado en esta generación actual. La tecnología te ha llevado, te ha nublado. El computador, yo vuelvo y les insisto, la palabra escrita, yo no sé qué pasa, pero aquí hay algo, un misterio de leer, de buscar, de escudriñar. Dice escudriña, pero en un computador uno le dice, hermano Google, y ya, esta es la respuesta. No te pasas de un lado para otro aquí, no te busca. Yo sé que el Espíritu algo hace aquí, de espíritu a espíritu, y te empieza a alimentar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, ¿sí? Por eso la palabra aquí, yo me extraño, vienen con el celular a buscar la palabra. Allí yo no sé cómo subrayan, cómo dejan una nota. Si el padre le habla a uno con una palabra, cómo vuelve y la escribes, cómo la vuelve y la mandas, ¿sí? Mientras que aquí subrayas, escribes, vuelves, vas a tu casa y revisas y repasas. Y te lo está diciendo los señores de la tecnología, te están diciendo, por favor, escudriña, dile a tus hijos que vuelvan a los libros. La palabra dice, vuelve a la senda antigua, vuelve al Padre, vuelve a los principios. Y esto es lo que nosotros debemos de levantar para poder verdaderamente hacer testigos de la palabra de Él, ¿sí? Porque los salvos son muchos, muchos son los llamados. Nicodemo era un hombre que era salvo. Eres tú el Hijo de Dios por las cosas que yo veo que tú haces. Él era salvo porque él reconocía. Y la palabra dice que serás salvo si conoces y declaras. Nicodemo era salvo, pero él no era elegido. Él no estaba dentro de los elegidos, a causa que él no era testigo. Los otros que fueron testigos fueron los 10, los 12 que caminaban con él. Y sin embargo en ese grupo iban incrédulos, iba uno que no era entendido porque la vida de Cristo. Por eso Judas no pudo ser testigo de él. Él siempre vio otras cosas. Y inclusive cuando en él hubo remordimiento, en él no hubo arrepentimiento en Judas. En Judas cuando le remordió su corazón, él fue a la sinagoga a decirle, señores, aquí les tiro esto, pero él no fue a la presencia del Señor, porque no había entendido nada. Porque él seguía con la teología, ¿no? Yo voy a los cuales me compraron y yo voy donde ellos y hablo con ellos y aquí mi locura se va a terminar porque yo les voy a tirar las monedas las cuales recibí para entregar a Jesús. Pero en él ese remordimiento lo llevó hasta el árbol a ahorcarse. Pero si él hubiera ido a la presencia del Señor, si él hubiera entendido que era intimidad con el Padre, quizá él había recibido perdón, o quizá no él había recibido, así como el ladrón. Él recibió porque él reconoció, porque él tuvo intimidad con ese hombre y dijo, este hombre no hay pecado, él no ha hecho nada. Llévame a esa presencia, hoy estarás conmigo en el paraíso, estarás en el seno de Abraham. Por eso es la intimidad lo que el Señor nos está llamando para ser testigos, porque podemos caminar con Jesús, podemos ser como Nicodemo. Verdaderamente en esta mujer está la presencia del Señor. Verdaderamente el Hijo de Dios habita, pero yo no tengo intimidad con Él. Ya, de pronto seré salvo, pero el Señor no, el Señor ha diseñado ser elegidos. Él escogió para llevar a cabo su obra a través de personas elegidas, con intimidad en Él, para poder ser testigos de la verdadera obra del Señor. A eso nos lleva la palabra. Juan 17:3. Perdón, vamos a Hechos 19:14. Hechos 19:14. Estamos hablando de esto que es ser testigo, no es hablar la palabra, no es conocer la palabra. Hechos 19:14 dice, había 7 hijos de un tal Exeba, jefe de los sacerdotes. Eran hijos de un jefe de sacerdotes. El sacerdote conocía la Torá y se supone que los hijos conocían la Torá también. ¿Sí? Que hacían esto. Pero respondiendo, ellos trataban de echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco
y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Te está hablando de intimidad. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. O sea, ellos no tenían, esos hijos no tenían intimidad. Veían las cosas que se hacían en el nombre de Jesús, pero no tenían la intimidad, porque la intimidad te da poder. La intimidad con Cristo te llena de su imagen, te llena del conocimiento de Él, te llena de la relación con Él y puedes operar a través del Espíritu de Él. Eso es lo que nos enseña esta palabra, este pedacito de palabra. Ellos eran hijos de sacerdotes. Si eran hijos, conocían la palabra. ¿Sí? Tenían conocimiento, tenían razonamiento, pero no tenían la intimidad, porque el tener la intimidad podían operar en el poder del Señor y eran testigos. La palabra, el espíritu de profecía operaba a través de ellos y eso no sucedía. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Que te conozcan, intimidad. Siempre la palabra nos enseña que ese conocer, esa intimidad, es intimar con Él. Y esta es la vida eterna, o sea, tenemos vida eterna, tenemos la resurrección, porque la resurrección te trae vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te habla la palabra, dice en Habacuc 2:14, palabra que sabemos, palabra que hemos dicho, que hemos repetido, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Esta tierra será llena del conocimiento de su gloria a causa de la intimidad con el Padre, a causa de la intimidad con el Hijo, a causa que te conozcan, dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La tierra tiene que ser llena de ese conocimiento del Señor, a causa de esa intimidad, a causa de esa palabra de revelación, a causa de lo que vivió Juan en la isla de Patmos, de lo que vivió Pedro, cuando el Señor se lo reveló a él, que se lo reveló el Padre. Es esa relación que busca el Señor. La gloria del Padre no desciende. La gloria del Padre, no podemos orar para que descienda la gloria del Padre. No podemos hacer ayunos para que descienda la gloria del Padre. No podemos meternos en un salón para decir, Señor, baja, que baje tu gloria. La gloria del Padre es la presencia de Cristo dentro de nosotros. Entonces esa es la verdadera gloria, es Cristo dentro de nosotros. Cuando tú tienes intimidad con Cristo, la gloria habita dentro de nosotros. Entonces no podemos hablar en esos términos de descender la gloria. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra, dice la palabra. El Espíritu de Dios reposa para que la semilla crezca, para que la semilla dé fruto, para que el Cristo crezca en nosotros. El Espíritu de Dios se mueve, se movió sobre María, se movió sobre Jesús, se mueve, se sigue moviendo, el Espíritu de Dios se mueve. Y nosotros debemos anhelar de su Espíritu para que Él repose en nuestra vida, repose en hogar de oración. Cuando oramos pedimos que seas tu Espíritu reposando en la vida de cada persona. Es el reposar de su Espíritu, es el mover. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero necesita necesariamente la vida de Cristo para poder que la semilla dé fruto, para que muramos nosotros y sea el Cristo resucitando dentro de nosotros. Esa es la gloria verdadera del Señor, el ser uno con el Padre. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Esa unidad con Él nos hace ser uno con el Padre, ser unidos con Él. Para que seamos uno con Él. Esa unidad dice, pero el que se une al Señor tenemos que unirnos con Él. Ser uno con el Padre. Eso es lo que busca el Señor, que Él ser uno, que seamos uno con Él, para que Él habite, para que la gloria de Él sea una con nosotros, para que su Espíritu sea uno con nosotros. Eso es lo que el Señor busca. En esa intimidad, en ese conocerlo a Él, sea uno, para que esa vida eterna que es Él sea una en nosotros. Esa es la vida del Señor. Juan 17, 18. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor nos ha enviado, hogar de oración, el Señor nos ha enviado, como el Señor, el Padre envió a Jesús. El Señor envió a Jesús a darnos vida. Y así el Señor nos envía a nosotros a dar vida. Como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Entendamos que este es el mensaje del Señor para nosotros y para esta generación. Estamos en los tiempos postreros, estamos en el tercer día, estamos en el año 3000. Después del año 2000, el año 3000, el segundo día, el tercer día, el día de resurrección, es el que estamos viviendo. Y el Señor nos ha enviado a hacer luz. A eso nos ha llamado el Señor. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Juan 17, 19. Y por ellos, a causa de nosotros, Él se santificó. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Él se santificó. Él fue limpio como cordero, santo a la cruz. Y fue a la cruz a causa de nosotros, para que también ellos sean santificados en la verdad, porque Él es la verdad, Él es la vida. Mas no ruego solamente por estos. Él estaba hablando por aquellos 10, aquellos 12, aquellos 11. No solamente ruego por estos que están en este momento aquí, en ese tiempo, sino por este tiempo presente, por esta verdad presente, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos los que hemos creído a causa de la palabra de aquellos 11, de aquellos discípulos, de aquellos apóstoles. Él ha rogado por nosotros, por los que estamos escuchando este mensaje. El Señor está en la presencia del Señor, por Él aún trabaja. Mi Padre y yo aún trabajamos, porque Él ruega por nosotros y las generaciones que están viniendo en este momento. ¿Ya? Él sigue rogando por nosotros, Él está intercediendo en este momento por cada persona que está viniendo a la luz en este siglo presente. Por cada vientre que está dando a luz en este día, Él está rogando, porque dice su palabra, no ruego solamente por estos que he discipulado, que he formado, que he estructurado para que lleven el mensaje en este momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Somos nosotros los que el Señor está en este momento rogando al Padre, trabajando por nosotros, levantándonos en el Espíritu, llenándonos de su Espíritu, siendo uno con Él en este momento, para poder verdaderamente ser testigos de Él y llevar este mensaje de resurrección, de vida eterna, de vida nueva, a que el Señor también nos ha llamado para llevar esa palabra. O sea que nosotros somos enviados, dice, como tú me enviaste, así yo los he enviado al mundo. Somos enviados, por favor. Nosotros no vinimos a una congregación y nos reunimos a pedir milagros. Nosotros somos enviados. Tenemos necesidades, tenemos luchas, pero Él ha vencido todo esto. Pero somos llamados a llevar el mensaje a las nuevas generaciones, para poder que la tierra sea llena totalmente de la gloria de Él. A eso, si nosotros logramos entender esto, entonces Él dice, entonces pedid para que llevéis fruto,
porque estás pidiendo como no se debe pedir, para tu voluntad, pero no para la del Padre. Nos ha enseñado siempre el Señor. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Este es el diseño original del Padre. Para que todo, por eso Él sopló en el Edén, para ser uno. La generación del diseño del Señor era que fuéramos uno solo. Por eso Él caminaba, por eso Adán escuchaba la voz y hacía la voluntad del Padre. En Él estaba la luz, en Él estaba la presencia, en Él estaba la imagen, en Él estaba la semejanza, para que todos sean uno. Ese era el diseño desde el comienzo. Y Jesús vino a la tierra nuevamente para volver, que nosotros volvamos a ser uno con Él. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él te está buscando para que seas uno con Él, en esa intimidad con Él. Que también ellos sean uno en nosotros. Está hablando de un solo espíritu. Está diciendo que el espíritu que está allá en Amparito es el mismo que está en Raúl, es el mismo que está en Amparo, es el mismo que está en la pastora, que está en mí. Es un solo espíritu. Por eso hay coinonía cuando estamos unánimes en un solo espíritu, porque Él le está hablando a cada uno de nosotros el mismo idioma, la misma idea, es una sola idea, es un solo diseño. Por eso Él quiere que seamos uno, para que hablemos un solo idioma. Para cuando tú reprendas, ella está reprendiendo lo mismo y está en unidad de espíritu. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando toda esta tierra, el mundo, el gobierno de esta tierra crea y entienda que es uno solo, que es un solo espíritu, que es un solo idioma, que es un solo reino. Cuando estamos en unidad de espíritu, por eso Él nos lleva a esa intimidad con Él, porque allí vamos a tener la verdadera revelación de Él. Juan 17:22, la gloria que me diste, las vestiduras de gloria, la gloria que me diste, la presencia del Padre, el Espíritu del Padre que le dio a Él, que le dio a Adán, la gloria que le dio a Adán. Es la gloria que me diste, yo les he dado. Mira lo que dice esta palabra. La gloria que me diste, yo les he dado, no les daré. No cuando se acabe el mundo, como dice religión, yo les he dado en presente, en acción. La gloria ya nos la ha dado, que es su Espíritu en nosotros. La vida de Cristo dentro de nosotros, para que sean uno, ¿sí ve? Las vestiduras de gloria que hablaba la pastora, que hablábamos aquí, que estudiamos aquí, es la gloria que el Señor le dio a Él. La misma gloria que dio a Adán, es la misma gloria que nos está dando a nosotros para que seamos uno. Vuelve y nos habla, unidad, uno solo, un solo pensamiento, así como nosotros somos uno. Vuelve y nos insiste en la unidad, somos uno, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola esposa, un solo espíritu, Él es una sola cabeza. Esto es de unidad y de entender la palabra de Dios. Del ser testigos de Él es hablar un solo idioma, una sola revelación. Yo en ellos y tú en mí. Vuelve y reafirma la palabra para que sean perfectos en unidad. ¿Sí ve la palabra como es? Declara. Solamente en Él, en este evangelio del reino, que el evangelio del reino, el corazón del evangelio es la vida de Él en nosotros. Nos está hablando de la unidad. El reino es uno solo, el espíritu es uno solo, y es la vida de Él en nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Es la vida, mire el amor de Dios, nos lo está hablando aquí la palabra, es la vida de Él en nosotros. El amor, tan grande amor tuvo el Padre con Jesús, el Hijo del Carpintero, que le dio de la vida de Él, de su Espíritu en Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, y de su Espíritu reposó en Él.
Y Él nos está entregando de su Espíritu a nosotros a causa de su gran amor. Nos está dando de su Espíritu para que hagamos su voluntad aquí en la tierra, para que tengamos esa intimidad con Él. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, en posición de gobierno y autoridad, te está diciendo, aquellos que me has dado, aquellos que tienen de mi espíritu, aquellos que somos uno con Él, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿En dónde? En el cielo no, aquí en la tierra. Entonces, ¿en dónde? En la posición de gobierno y autoridad, en esos lugares celestiales a la derecha del Padre. Por eso las puertas del Hades no prevalecen en su iglesia a causa de su presencia y su espíritu en nosotros. Esa es, no es ningún misterio, no es llévanos al cielo, no, es aquí y ahora. Y está hablando en presente. Dice, para aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, gobierno a la derecha del yo estoy a la derecha del Padre, pero es posición de gobierno porque el Espíritu del Padre es el unido al Espíritu del Hijo, son uno solo. O sea, si hay unidad, Él nos dice aquí en todos los versículos anteriores que somos uno. Entonces, si somos uno, estamos en el trono del Padre, porque somos uno con Él. Y estamos en ese lugar, dice, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, para que vean mi gloria y manifiesten mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, y nosotros también estamos desde antes de la fundación de esta tierra, en la eternidad con el Padre, allí en el Padre. Esa es la vida que el Señor nos está dando. Dice Juan 17:25, Padre justo, esta es la justicia de Él. El mundo no te ha conocido, el gobierno de esta tierra no te ha conocido, los romanos no te han conocido, ni el gobierno de la sinagoga te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Cuando Él se te ha revelado, has entendido que Él ha sido enviado y que ha venido a habitar dentro de ti. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el ser testigos, es la vida de Cristo en nosotros, el amor del Padre en nosotros, el poder del Padre en nosotros. El poder que manifestó el Hijo es el mismo poder que nosotros tenemos que manifestar a causa de su presencia, de su amor. Que tu Espíritu sea uno con nosotros, Padre, y que esa gloria nos invada, esas vestiduras de gloria nos invada a nosotros, para nosotros manifestar, para que ya no tengamos nuestro rostro, sino el rostro de Cristo. Esa es la vida. El mundo no me verá, dice la palabra. Juan 14:19. Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo, el gobierno de este mundo, el mundo de ese mundo, de esa verdad presente de Jesús en ese momento, no lo verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí ves? Pero vosotros me veréis, porque en ustedes yo vivo. Ustedes me ven a mí, ustedes me escuchan a mí. Porque yo quiero que ustedes hagan la misma voluntad que yo hice, que es la voluntad del Padre. Yo no vine a hacer las cosas de mi voluntad, sino de la voluntad del Padre. Y el Señor quiere que nos alineemos a esta gran verdad. Jesús quiere manifestarse en nosotros. Hechos 2:36. Eso es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y aquí había una verdad, dice, sepa pues, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente, lo dice con énfasis, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dice la palabra que a este Jesús, a este hijo del carpintero, a este hombre que ustedes vieron de carne, caminar por Galilea, caminar por el Jordán, hacer milagros, multiplicar los panes, a ese Jesús, 2:36, a quien vosotros crucificaste, le está hablando a los judíos. Ciertamente, dice él, ciertamente Dios le ha hecho, ciertísimamente le ha hecho Señor. Y Cristo, hay un énfasis allí, hay una diferencia, lo ha hecho Señor. En la creación, ¿a quién hizo Señor? El Padre. El Padre hizo a Adán Señor, le hizo señorea y sojuzga, le dijo. Y ahora viene y la palabra dice y les revela a ellos que Él lo ha hecho Señor otra vez sobre la creación. Y aparte de eso le dice, y Cristo, a ese Jesús, dice la palabra, a este Jesús, hijo del carpintero, de carne y hueso, el Señor lo ha llenado del Cristo, de la imagen de Cristo, de la imagen que le dio a Adán, y lo hizo Señor de la creación. Señor de Señor, y nos lo repite a nosotros. Y ese Señor, ese señorío nos lo ha dado a nosotros también. Vamos a Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. La misma palabra, esto no es para el final de los tiempos. Este Apocalipsis no lo podemos leer como el final, esto es presente. Nos lo estaba diciendo Hechos, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo en Hechos 2:36. Y aquí la palabra en Apocalipsis nos dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese mismo es el mismo Señor. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, escucha bien, y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esa es la verdad del Señor. El Señor lo hizo Señor de señores y Rey de reyes. Aquí está la segunda revelación. El Señor de señores que somos nosotros, porque a causa de su presencia y de su vida en nosotros, nos hizo señores a nosotros. Y a causa del posicionamiento a la derecha del Padre y nos hizo uno con Él, Él nos hizo reyes también. Entonces Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, porque Él nos hizo reyes también. Esa es la revelación del Señor de la palabra, si es que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. ¿Sí ve la condición? Él es el Señor de señores, y nosotros somos señores si la vida de Él vive en nosotros. Y somos reyes si en realidad el Espíritu de Él está en nosotros, porque si Él vive en nosotros nos ha entronado en lugares de autoridad y de gobierno. Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí. Esa es la palabra que Él nos ha dado en esta mañana. Ese es el ser testigos de Dios. Ese es el ser testigos que nos habla la palabra. Y me seréis testigos, es vivir, manifestar la vida de Cristo. El espíritu de profecía en nosotros es el espíritu de Jesús en nosotros. Él vino a habitar, ese es el corazón del Evangelio del Reino. Él vino a habitar en nosotros para que nosotros manifestemos su gloria, su poder, esas vestiduras de gloria. Él vino a dárnoslas a nosotros. Él nos revistió de su gloria, de su poder y de su presencia. Esa es la verdad del Señor para nosotros y para las generaciones que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado generaciones, nos ha dado bendición con su presencia, con su imagen, con su semejanza. Él nos trajo la imagen del Padre nuevamente, nos hizo semejantes nuevamente al Padre, para que reinemos
y sojuzguemos esta tierra. Por eso Él dice, el reino ha llegado, el reino está en medio de vosotros, el reino, manifiesten el reino, que es la vida de Cristo en nosotros. Esa es la verdad, ese es el conocerlo a Él, esa es la intimidad con Él, es la imagen de Él que nosotros debemos de manifestar. Démosle gracias al Señor, démosle la gloria a Él, la verdadera gloria, Señor, porque Tú hiciste ya Tu obra, Padre de la gloria. Tú nos diste, Señor, ya de Tu imagen y semejanza, nos restauraste en Ti, nos diste vida eterna, Señor. Tú vives y trabajas por nosotros. Mi Padre aún no descansa, ni yo tampoco descanso, a causa de nosotros. Por eso trabajas, porque ruegas constantemente al Padre por esta generación y por las generaciones venideras, hasta que se cumpla la palabra, que es la tierra llena de Tu conocimiento, de Tu gloria, de Tu verdad, de Tu revelación, viviendo en cada ser humano, viviendo en cada corazón, viviendo en cada niño, en cada joven, Señor, manifestando Tu gloria. La tierra, el corazón de la tierra, la creación gime, dice Tu palabra, Señor, y tiene dolores de parto, dice Pablo, Padre, porque nosotros tenemos una misión, porque si Tú estás trabajando hasta ahora, Padre, nosotros debemos de trabajar contigo, Señor, porque nos has llenado de Tu presencia, Señor, no solamente para hacernos salvos, Padre de la gloria. Nicodemo fue salvo porque vio la gloria Tuya manifestada, pero Tú nos quieres hacer elegidos, Señor. Nos has elegido, Señor, para llevar Tu gloria, Tu poder, Tu majestad en nosotros, Señor. Ser imagen Tuya, Señor, y establecer tu señorío sobre esta tierra, porque nos hiciste Señor de señores, eres Tú, y nos hiciste señores de la creación, Señor, y nos hiciste reyes, Señor, sobre esta tierra, porque Tú eres Rey sobre nosotros, Padre de la gloria. Hoy Te damos gracias, Señor, hoy impartimos, Señor, de lo que Tú nos has dado, Padre de la gloria. Tú nos has dado revelación, Señor, y hoy, Señor, a través de Tu Espíritu, Señor, de lo que Tú nos has dado, damos, Padre de la gloria. De Tu Espíritu que nos has dado, Señor, hoy damos, Señor. Hoy impartimos, Señor, a esta generación, a estos hijos Tuyos, a estas generaciones por venir, Señor. Hoy Te damos gracias en esta mañana, Padre de la gloria, por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo aquí en Hogar de Oración, Señor. Por la obra magnífica, por el vino nuevo que Tú estás dando, porque has revelado Tus misterios, Señor, que es ese misterio que le diste a Pablo y que nos lo das ahora, que es ser testigos de Ti, Señor, que es Tu espíritu de profecía manifestado en nosotros, Señor, para de revelar los secretos del Padre ahora en esta generación, Señor. Hoy Te doy gracias, Padre de la gloria, por todo lo que estás haciendo, Señor. Padre Santo, revela Tu poder, revela Tu gloria, Señor, a nuestros corazones. Llénanos de Tu Espíritu, Señor, cada día más, Señor. Llénanos de Tu imagen, Señor. Llénanos de Tu poder, llénanos de Tu gloria, Señor. Llénanos de Cristo en nuestras vidas, Señor. De esa vida de Tu Hijo en nosotros, como dice Tu palabra, como nos has enseñado hoy. Nos has revelado hoy, nos has dado conocimiento, pero nos has dado de Tu Espíritu en esta mañana, Señor. Hoy Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos todo el honor, Señor. Te reconocemos, Señor, la grandeza del Padre, Señor. La creación del Padre, Señor, y ese proyecto grande que hizo sobre la tierra. Pero hoy entendemos, Señor, que nos colocaste aquí, Señor, para manifestar, Señor, esa grandeza. Para manifestar de lo invisible a lo visible, Señor. Para manifestar de Tu Espíritu, porque esto es de Tu Espíritu a nuestro Espíritu, Señor. Porque ya no queremos ser más, Señor, de ese conocimiento del alma, Señor, de ese razonamiento. No queremos comer más de ese árbol, Señor, sino del árbol de la vida que eres Tú, Señor. Tomar de Ti, Señor, de Tu Espíritu, para que sea Tu Espíritu en nuestro espíritu, Padre de la gloria, porque somos espíritu, Señor. Gracias Te damos, Señor, por todas las revelaciones que nos das, Señor, en esta mañana, Señor, para llevar a otros de la luz, Señor, para reposar, Señor, para impartir a otros, Señor, para llevar de Tu gloria a otros, Señor, para llevar esta luz a otros, Señor, a los que necesitan, Señor.
Tu Espíritu reposa en nosotros, Señor, como dice Isaías, Señor. Espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a ti, Señor. Espíritu de sabiduría, Señor. Nos has llenado de tu Espíritu, como dice tu palabra, Señor, para llevar a otros, Señor, para sacar a libertad a otros, Señor, para dar vida a otros, Padre de la gloria, para sacar de cautividad, Señor, para impartir a otros, Señor, Padre Santo. Pero reconocemos que tenemos que también ser molidos, tenemos que ser, Padre, partidos, Señor, para poder impartir, Señor. Tenemos que ser procesados, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu Espíritu, y sea tu Espíritu revelándonos, Señor, y poder ir a la cruz, Señor, a entregar, Señor, nuestra carne, Señor, para que sea la vida tuya en nosotros, Señor, la verdadera vida en nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este gran mensaje que nos has dado, Señor, de tu vida en nosotros, Señor, de esa vida eterna que nos has dado, Señor. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús.